Buenos días, esto es History News. Hoy, 5 de noviembre del año 2022. Sean bienvenidos a esta clase de historia. Este es un equipo de estudio formado por Alfredo José Aybar, Moisés Corsino, Emelinda Hernández y Samuel José. Titulares de este History News del día de hoy, 5 de noviembre del 2022. El origen de la historia como ciencia, la historia como objeto de conocimiento y la enseñanza de la historia. Sin más, comencemos. El origen de la historia como ciencia. La historia es una ciencia social que estudia al ser humano en sociedad, desde su aparición sobre la Tierra hasta el momento en que nos encontramos, es decir, hasta la actualidad. ¿Qué es la historia? La historia como proceso es el acontecer diario de los seres humanos, cuyas acciones determinan el devenir histórico de la sociedad. La historia como ciencia social describe, analiza e interpreta los hechos históricos con el objetivo de extraer conclusiones objetivas y valiosas para comprender nuestro presente. Tenemos un pasado, un presente y un futuro. Debemos conocer el pasado, entender el presente y apoyarnos para proyectarnos en un futuro. Algunos datos curiosos que tú debes conocer. La historia nace como ciencia en el siglo XIX, principalmente en Alemania. ¿De la mano de quién? De esos ilustrados, cuando se comienza a aplicar el método científico en descubrimiento de diferentes hechos y acontecimientos. La historia entró a formar parte de la cultura popular y pasó a ser enseñada en las escuelas, con la figura central o con el papel del historiador como pieza clave. La historia como objeto de conocimiento. La historia es el conocimiento histórico y que debe entenderse como un atributo o patrimonio intelectual, una herramienta afinada por la investigación histórica al alcance de todos y que posibilite la comprensión de nuestro entorno. Tiene importancia. La historia es una ciencia que nos permite conocer ese pasado para entender el presente que vivimos y construir nuestro futuro. Una de las principales razones por la que es importante estudiar historia en la actualidad es para entender el cambio de la sociedad actual y cómo surge la sociedad en que vivimos. Algunos aportes. Estas características giran en torno a tres grandes capacidades al conocimiento histórico: la evaluación de evidencias, el razonamiento y el análisis y construcción de narrativas históricas. La enseñanza de la historia. La historia como un saber admite únicamente el progreso continuo en el saber humano, no así en los sistemas de gobierno y el actuar humano en general. La historia como ser, un cierto tipo de ser, precisamente el ser humano. La historia se ve como una ciencia y debe utilizar métodos científicos. También aparece la historia como un hacer. Hacer o practicar la historia es develar los modos en que ésta se escribe y al mismo tiempo advertir lo que la historia hace. Enseñar historia. Es momento de enseñar historia. Los principales objetivos de enseñanza de la historia son los siguientes. Objetivo primero: comprender los hechos ocurridos en el pasado
y saber situarlos en un contexto. Objetivo segundo, comprender que en el análisis del pasado hay muchos puntos de vista diferentes. Algunas fuentes históricas, documentos audiovisuales, iconografías, el cine, utilizando la demografía, los museos, también tecnologías de la información y comunicación, empleo de mapas, testimonios. Para concluir esta frase de Julián Tomasi: vive el presente, haz de cada día una aventura. Fue todo por hoy. Gracias por tu atención.